Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta actividad tan importante, hablando de la gestión de empresas y organizaciones de la economía social. Agradezco infinitamente y sinceramente a todos los expositores de este panel de lujo y comentarles que además estoy muy feliz por este tipo de actividades donde hablamos hace un ratito de las empresas de triple impacto, ahora del tema de la economía social, todos conceptos, todas novedades que de alguna manera queremos que escuchen nuestros alumnos. En esta 14ª semana de la administración agradezco a la organizadora, profesora de mi cátedra, Marcela Aguirre, además, una vez más, de todos los expositores por el tiempo y por las experiencias y todo lo que vamos a compartir en esta actividad. Así que sean bienvenidos. Y bueno, Marcela, adelante entonces, comencemos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas noches a todos y a todas. La verdad, para mí este es un momento de mucha emoción y de mucho agradecimiento. En primer lugar, Patricia, te quiero agradecer. Hoy hacíamos números y ayer creo que también, 3 décadas de compartir este espacio, que es un espacio realmente de privilegio, ¿no? Para los que en algún momento tomamos la decisión de seguir la carrera, alguna de las carreras de ciencias económicas, hacerlo en la UBA y sobre todo en nuestra época, hace muchos años. Realmente para mí es un momento muy, muy grato y de celebración, ¿no? Realmente de celebración, así que muy agradecida a vos, a la facultad, a nuestras autoridades y bueno, y a todos los colegas que sé que nos están acompañando en este momento por el canal YouTube, y también a todos los alumnas y alumnos, futuros colegas, casi colegas, en el caso que me toca de la materia teoría de la decisión, porque se reciben con nosotros, porque este evento está pensado para ustedes. Este evento está pensado, y en particular, cuando digo este evento digo toda la semana, pero en particular, este encuentro que hacemos esta noche, esta rueda de mates que hacemos con estos 4 colegas que son Nahum Mirad, Edith Encinas, que está entrando, Virginia Pellegrini, Esteban Mota, son no solo colegas de diferentes actividades del sector de la economía argentina, sino que son compañeros de ruta, compañeros y compañeras de ruta. Atravesamos y recorremos espacios de trabajo, espacios de conocimiento, espacios de experiencias de vida. Y realmente este encuentro de amigos también tiene una característica que quisiera resaltar, que es inclusivo y federal. Porque Nahum Mirad esta mañana se tomó no voy a preguntar qué, supongo que un avión o te viniste en auto, se vino de Córdoba, Nahum es cordobés, y vino para ejercer las funciones que ya nos va a comentar, que él desarrolla en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de nuestra nación, que depende del Ministerio de Producción. Edith Encinas, que está tratando de entrar, porque un problema que tenemos fuera de lo que es Buenos Aires, son las dificultades de conectividad. Muchos de nosotros, no es mi caso porque yo estoy en Capital, pero muchos de nosotros quisiéramos poder estudiar y trabajar a distancia y no tenemos buena conectividad. Entonces, cuando hablamos de inclusión, una de las cuestiones que uno, me cuelgo de la charla anterior que moderó mi colega René Correlo hace un ratito, donde se habló de organizaciones de triple impacto, de un movimiento que pareciera ser bastante nuevo, pero que cuando empecemos a hablar de nuestro tema, la economía social, hablamos de 2 siglos. El hito fundacional en 1844, con los famosos pioneros de Rochdale, que acá mis colegas después les van a contar quién fueron brevemente, ya en esa época hablábamos de sustentabilidad y sostenibilidad y de triple impacto y de valores y de la importancia del ser humano como actor en un ámbito económico en un país. No es nuevo, no surgió con los ODS 2015 de Naciones Unidas. Hace siglos, desde el origen de la humanidad, el hombre y la mujer somos sujetos de necesidades. El hombre y la mujer necesitamos tener cubiertas necesidades básicas que todos los alumnos y alumnas de esta facultad estudiamos cuando recién ingresamos a la facultad y atravesamos la materia de administración, y nos hablan, entre otros, de un autor como Abraham Maslow, todos los que están aquí mirando, y los que no
han pasado por esta casa de estudios, no es necesario haber pasado por una universidad para saber que somos sujetos vulnerables de las necesidades, y la economía social es un movimiento y es un actor dentro de la economía de los países, y en particular en nuestro país, que tiene una importancia y una relevancia y una consolidación como sector que data de la época de los primeros inmigrantes que llegaron a nuestro país. Estoy haciendo un poquito de tiempo acá, colegas, porque Edith no sé si ha podido entrar todavía, y me parece importante que la esperemos para arrancar todos juntos, pero bueno, avancemos y voy contándoles cómo va a ser esta reunión para que también los que están escuchándonos y participando se puedan organizar. Les decía que la reunión es federal porque, bueno, Nahum vino de Córdoba, Edith nació en en Formosa, y está en este momento trabajando en Santa Fe, pero recorre todo el país por una de las funciones que en este momento está desempeñando, y Virginia y Esteban están en este momento en sus casas en Santa Fe. O sea que los únicos que estamos en Buenos Aires somos la doctora Bonatti, el colega Cristian Museto, que le quiero agradecer porque es mi compañero de la materia, es mi colega sin el cual yo no podría ser docente en la UBA, así que muchas gracias, Cristian, por estar, siempre estás al lado mío, y si cuando uno no trabaja en equipo, estos momentos maravillosos no pueden existir. Y bueno, como les decía, yo estoy en Cava. ¿Por qué haber armado y pensado en esta reunión? Cuando nosotros empezamos y atravesamos y ya estamos llegando a recibirnos de las carreras de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires y en todas las universidades, pero en particular en esta casa que hoy nos recibe y nos abre las puertas, una de las preguntas que uno se empieza a hacer a cierta edad y a cierta altura de la carrera es: ¿dónde ejerzo la profesión cuando me reciba? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Y quién me va a contratar? ¿Sigo con la empresa familiar? ¿Intento tener mi propio emprendimiento? ¿O en realidad quiero ser empleado y quisiera hacer, como decíamos en mi época y en la de Patricia, desarrollo de carrera y llegar algún día a un puesto alto en una organización privada? ¿O quizá me interese trabajar en el Estado? Esas preguntas nos empiezan a circular a todos y a todas cuando tenemos cierta edad y estamos llegando al momento final de la carrera. Y en realidad algo que la mayoría de nosotros desconoce, y me incluyo, porque mi participación en el contexto de la economía social no tiene más de una década, y tengo 3 décadas de profesión, rara vez uno se pregunta a uno mismo: ¿habrá otra alternativa? Pareciera ser que lo único que existe y lo único conocido es lo público y lo privado. Y en realidad en este encuentro lo que vamos a recorrer juntos con estos 4 compañeros y compañeras es el conocer que hay otras opciones, que podemos pensar en el concepto de nuevas configuraciones organizacionales, que así como aprendimos que existe la SA, la SRL, etcétera, etcétera, temas que vemos en algunas de las 30 y pico de materias que hacen en nuestras profesiones, también existen otras formas de concebir al sujeto como actor de la economía, otra forma de recibir un ingreso que no sea el salario propiamente dicho, sino que hay otra manera de recibir a cambio un dinero por por hacer una prestación profesional o laboral. Hay otra manera de tomar decisiones. Y eso es en particular un tema que ayer charlábamos, que nos gustaría compartir con todos ustedes que están del otro lado. ¿Cómo se toma decisiones en una empresa de economía social? ¿Decide el jefe? ¿Decide el gerente? ¿Existe el jefe y el gerente o existe otro concepto? ¿Existe la figura del líder? ¿Se puede hablar de un liderazgo democrático? ¿O en realidad es algo totalmente diferente a lo que nosotros venimos conociendo? Y acá ha llegado nuestra otra compañera de ruta en el camino que iniciamos hoy, esta hora y media que nos queda. Hola Edith, buenas noches, bienvenida. Gracias por haber llegado de Formosa a Santa Fe, de Santa Fe a la UBA, Córdoba y Junín. Es un largo camino. Así que bienvenida. Bueno, para ir al ruedo les cuento cómo nos vamos a manejar. Organizamos esta reunión en relación a 4 dimensiones o 4 ejes. Primero, vamos a contarles qué es la economía social. ¿De qué hablamos cuando hablamos del otro sector? Algunos dicen el tercer sector, algunos autores y colegas se refieren a la otra economía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sector que aporta aproximadamente un 11% al PBI local? Un número.
Vamos a darle encuadre y vamos a tratar de entender qué es la organización de la economía social, es decir, qué es una empresa cooperativa, qué es una mutual, qué es una asociación civil, es decir, tipos de organizaciones que habitualmente nosotros en la facultad no estamos acostumbrados a estudiar y a analizar y a entender desde la lógica de procesos y circuitos administrativos. Para eso nos vamos a tomar aproximadamente unos 20 minutos, donde cada uno de nuestros colegas aquí presentes tendrán unos 4 o 5 minutos. Cuando termine ese primer bloque, vamos a abrir un espacio de 8 a 10 minutos para tomar las preguntas, los comentarios o los aportes que ustedes quieran hacer, los que nos están acompañando en YouTube y las personas que están también en el Zoom, que alguno que otro colega tenemos por acá. El segundo eje de importancia para nosotros es contarles cómo llegamos a este momento. ¿Quién es cada una de estas 4 personas que hoy nos van a contar su historia de vida? ¿Por qué Nahum Mirad fue presidente de una organización mutual que se llama Conexión? ¿Por qué la fundó? ¿Y por qué tuvo que renunciar para dar paso a un rol en la gestión pública como ser directivo integrante del INAES? Este instituto que es el que le da el espaldarazo a la economía social. ¿Cómo Esteban Mota, un día allá en su campo, ayer hicimos una reunión con el campo, teníamos lo verde y el celeste del cielo, hoy no podemos, es de noche. Pero cómo Esteban está produciendo y está produciendo en forma cooperativa. ¿Cómo se produce en forma cooperativa? ¿Qué significa ser un cooperativista del agro? Y en el caso de Virginia, ¿qué es asesorar a una organización mutual? ¿Qué es una mutual? En alguna época yo decía, ¿será una muleta? Del desconocimiento que tenía me sonaba a una cosa que nunca había escuchado. Y en el caso de Edith, vamos a hablar de un concepto que en los últimos años se escucha bastante, que es el concepto de empresa recuperada. ¿Qué es recuperar una empresa? Nosotros en económica sabemos que una empresa de capital, una empresa que tiene fin de lucro, básicamente tiene 3 propósitos: maximizar sus ingresos, minimizar sus costos y permanecer en el mercado. Y hoy por hoy podríamos decir, otorgarle sustentabilidad y sostenibilidad a sus acciones cuidando el planeta. Podríamos agregar como esa cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es recuperar una empresa? ¿Qué es lo que hay que recuperar? Si la empresa está siempre en marcha, o si no, va a la quiebra. Y cuando va a la quiebra, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos sin trabajo y ahí murió la historia o hay algo más? Todas estas son las preguntas que ayer nos planteábamos para comentarles a ustedes. Y entonces llegamos al tercer eje, en el cual vamos a proponer un desafío, que es contarles a ustedes, los futuros colegas, qué tenemos para ofrecerles como sector y por qué los necesitamos. Y qué necesitamos de cada uno de ustedes, qué competencias, qué habilidades blandas, qué capacidades tienen que desarrollar para formar parte de una alternativa que hoy por hoy. Yo no voy a hablar de certezas porque tengo acá a mi mentora de toda la vida y si usara la palabra certeza me miraría así como de reojo. Las certezas son una ficción utópica. Vivimos en un mundo de incertidumbres crecientes y mucho más en este momento. Así que nos tomaremos después unos 20 minutos para la reflexión final y muy agradecida, valoro y celebro este momento histórico para nuestro sector. Es un momento de celebración para nosotros de tener un espacio de tanto protagonismo en una casa de privilegio y que le ha dado vida y ha acompañado a la profesión de la gran mayoría de los dirigentes y funcionarios públicos y privados de nuestro país. Así que, nuevamente, muchas gracias. Nahum, ¿qué es la economía social? En 5 express. Bueno, En 5 minutos. muchas gracias. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta charla de amigos, de amigas. Gracias Patricia, gracias Marcela, bueno, gracias Cristian y las personas que están en el panel, Edith, Virginia, Esteban, la verdad que son grandes compañeros, amigos, compañeros de ruta, compañeras de ruta. Así que es un gusto poder compartir estos minutos. Gracias por eso. La economía social. Me parece que a ver, ¿por dónde arrancaríamos? Yo arrancaría por esta idea que Marcela hiciste, de que en algún momento todo profesional o todo futuro profesional, futura profesional, se pregunta dónde ejerzo, pero la pregunta dónde ejerzo tiene que ver con la respuesta a una pregunta anterior,
¿qué estoy haciendo en esta carrera? ¿De qué se trata la carrera? Todo nos pasa. Los que hemos hecho alguna carrera universitaria, algún posgrado, o estamos en ese proceso de formación, no. Llega un momento de la vida, generalmente tercer año, cuarto año, antes de hacer ese fin, que nos preguntamos dónde nos metimos, dónde estamos, y cuando se responde eso empezamos a ver el campo laboral. ¿Por qué entramos en crisis? Porque entramos en crisis generalmente porque pasamos de toda esa primera etapa de cómo están organizadas las carreras, donde se ve los principios, la epistemología, los principios rectores, se ve la cuestión quizás más teórica, los paradigmas que están operando, y después se empieza a ver de alguna manera cómo se desarrolla el campo. Entonces aparece típica esa pregunta, algunos desertamos, otros seguimos, y terminamos con nuestra currícula. Y me parece que yo me pararía desde ahí. ¿Qué es la economía? O como paso previo a entender la economía social y solidaria. Nosotros partimos de la lógica de que la economía es de por sí misma. No existen formas económicas puras, porque la economía lo que hace es dar respuesta a necesidades, y las necesidades se hace desde la práctica económica, que después se institucionaliza y después se generan normas que le dan figuras jurídicas específicas, pero antes que eso está la necesidad y las formas que ponemos en marcha para llevar adelante y para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, hay una lógica de economías mixtas, donde se mezclan lo lucrativo, esa necesidad o ese espíritu emprendedor que de alguna forma hace que acumulemos el resultado de nuestro esfuerzo y que sirva para nuevos procesos y nuevos ciclos. Aparece la economía estatal con mucha claridad, que lo que busca a lo mejor es regular determinados mercados, fijar determinadas reglas, fijar precios en esas cadenas más o menos complejas de valor, es decir, de alguna forma administrar el campo de la economía a partir de tener un peso como Estado y con un rol privilegiado de incidencia. Y aparece otras formas institucionalizadas que tienen que ver con una economía que es no lucrativa, y cuando decimos que no es lucrativa no estamos diciendo que son organizaciones de caridad, aunque las hay también y puede haber organizaciones de caridad en todo este espacio no lucrativo, sino que verdaderamente son organizaciones que tienen la intención, y lo hacen, y vaya si lo hacen, de ser una palanca productiva, a satisfacer necesidades, a generar comercio, a generar bienes y servicios útiles, que son con distintos grados de eficiencia una parte fundamental de la economía. Entonces, hay economías mixtas. Y estas tres formas están operando permanentemente. El sector privado lucrativo no se entendería sin la acción estatal. Muchas veces el asociativismo aparece en el sector privado lucrativo para generar algunas instancias de escala y de escalamiento tanto financiero, económico, productivo, donde el espacio no lucrativo tiene que ver con esa cuestión de integración, o en el sector no lucrativo, que vamos a describir que son las cooperativas y mutuales, también aparecen aspectos que tienen que ver con la competencia y que tienen que ver con la acumulación y con aspectos lucrativos en determinados niveles de la forma organizativa. Es decir, partimos de una lógica de economías mixtas. Están siempre imbricándose esas formas, esas instituciones económicas que surgen de la necesidad. Y de alguna manera la economía social es una de las formas que integran esta mistura económica, esta mistura de organizaciones económicas. Como bien lo comentabas, Marcela, el cooperativismo moderno y de alguna manera el mutualismo moderno emerge de esa experiencia en esa Inglaterra maquinista, en esa Inglaterra de la Revolución Industrial de 1800, en Manchester, a las orillas de Londres, un barrio cerquita un barrio londinense, donde un conjunto de personas, trabajadores y trabajadoras, había una trabajadora en los pioneros de Rochdale, deciden conformarse en una figura específica que se llama cooperativa, que no nace ahí, sino que ya había intentos anteriores y había muchas experiencias. Lo que pasa es que ahí, de alguna manera, mencionan un conjunto de principios que son los que se van a mantener casi intactos hasta hoy, que conforman lo que se llama el cooperativismo moderno, que logran estructurar un conjunto de principios que vuelve exitosa la experiencia. O sea, es la primera experiencia de lo que se conoce como la etapa moderna de la economía social y solidaria, del cooperativismo y el mutualismo. Lo notorio es que son un puñado de personas, que desde ese momento hasta hoy
se ha hecho un recorrido que a veces pasa muy por debajo del radar. Y acá voy a tratar de ser muy breve y para no abrumar con cifras, pero voy a tratar de esas cifras ponerlas en perspectiva para que entendamos de qué estamos hablando. Hoy en el mundo hay unas 1.200 millones de personas, perdón, no voy a decir de personas, voy a decir de asociaciones, y ya les voy a contar por qué, a cooperativas, y unas 300 millones de asociaciones a mutuales. Estamos hablando de 1.500 millones de asociaciones. ¿Por qué digo de asociaciones y no de personas? Bueno, porque hay algunas cooperativas, algunas personas que estamos asociados a más de una cooperativa, o a una cooperativa y a una mutual. Entonces son 1.500 millones de asociaciones. Contra la población mundial nos da una tasa, para que tengamos noción, del 16,5-17%. Si uno hiciera tasa de la cantidad de asociaciones versus población mundial. En Argentina, ese número, según datos que administramos nosotros, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tenemos unas 28 millones de asociaciones. Contra la población de Argentina nos está dando una tasa de cerca del 40%, es decir, que Argentina más que duplica la tasa media de asociativismo a nivel mundial. Esa es la importancia que tiene este tipo de organizaciones del puñado de personas que fueron allá en Rochdale en 1844 a la actualidad. Fíjense cómo ha crecido, ocupando lugares que no son marginales en la economía. No es economía de pobres para pobres. Tiene un rol de la inclusión social, pero básicamente el 20% de los granos, por ejemplo, de nuestro país están producidos y generados a partir de la acción cooperativa. Ya Esteban va a profundizar este tema y va a tirar seguramente una perspectiva mucho más completa que esta. O sea, se está generando, o este tipo de organizaciones, a partir de la colaboración y no de la competencia, de la colaboración entre personas. Son organizaciones de personas, la figura jurídica sigue a la persona y no sigue al aporte de capital. A partir de la colaboración de personas generan formas eficientes de gestión de la economía, que la verdad que generan resultados. El 35-40% del seguro, por ejemplo, acá en Argentina, está en manos de organizaciones de la economía social y solidaria, mutuales y cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Para completar un poquito el panorama de esas 28 millones de asociaciones, tenemos que en nuestro país, y esto nos va a servir para el otro punto, para el último punto, el campo laboral, hay aproximadamente unas 12.000 organizaciones de este tipo. Son 9.000 y pico cooperativas, 3.000 y pico mutuales. Digo y pico porque se están permanentemente dando de bajas y permanentemente dando de altas. El año pasado en el instituto se pidieron la matrícula de más de 1.600 organizaciones aproximadamente, para que tengamos una idea también de cómo son los ciclos donde se busca a partir de estas herramientas generar. Son básicamente cooperativas de trabajo las que se piden, generar opciones laborales. El 70% de las personas asociadas a estas organizaciones están en las localidades, exceptuando las 5 grandes urbes de nuestro país. Y más o menos un número similar de organizaciones están en las pequeñas organizaciones, en las pequeñas comunidades, es decir, un 60-70%. Y el 90 y pico por ciento de nuestras localidades tienen al menos una cooperativa o una mutual. Este nos va a servir para entender el campo laboral, después lo vamos a meter. La verdad es que ha constituido en nuestro país una experiencia, no solo por esa proporción que hay con respecto a la cantidad de población, la cantidad de asociaciones, organizaciones, sino tiene un arraigo enorme. En 1844 se estaba se estaba iniciando en Rochdale, en Inglaterra, la primera cooperativa moderna. 10 años después se estaban armando, fundando, llevando a cabo las primeras cooperativas, ahí rastreando un poco en la arqueología. Hay una cooperativa de trabajo, o muy similar a una cooperativa de trabajo, que es una panadería que se puso en marcha en Paraná. Después está una cooperativa agrícola de Pigüet, que es de cerca del 1890, si mal no recuerdo, que es la primera cooperativa, es la más antigua que está aún vigente, y es cooperativa de seguros que después se vincula al sector agrícola. Es decir, hay mucho arraigo, podemos encontrar estas organizaciones en lo profundo de nuestra historia, y además podemos encontrarlas dando respuestas a las más variadas necesidades, que van desde el consumo, el trabajo, los servicios de todo tipo, y las vamos a encontrar con una distribución altamente federal. Bueno.
Bien. Un poquito para enmarcar la charla. En realidad esto fue un posgrado acelerado de 15 minutos, y Patricia, seguramente en algún momento avanzaremos y ahondaremos el tema desde la decisión, pero acá ya con esta semblanza voy de lleno a decir, acá la doctora asesora especialista legal en mutuales, ¿qué es una mutual y cuál es este concepto, qué significa este concepto que traían aún? Sociedad que sigue a personas y sociedad que sigue a los capitales, que es una de las diferencias sustanciales entre las organizaciones de economía social y las empresas, las tradicionales y las de la economía social. ¿Qué es, Virginia? Bueno, ante todo, un gusto, un placer compartir este momento con todos ustedes, darnos la oportunidad de hablar de algo que nos apasiona a todos los que estamos acá, que es la economía social, gracias a Patricia y a Marcela y a mis compañeros, Nahum, Esteban, Edith, a Cristian por acompañarnos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿qué es una mutual? Una mutual es una asociación de personas que se conforma libremente con un motivo y con un fin, que es la ayuda mutua, vinculado a la solidaridad. Y justamente, ¿para qué se juntan? ¿Para qué se asocian? Para brindar una ayuda mutua, para poder, ya sea a riesgos eventuales o para poder cubrir necesidades materiales y espirituales. ¿Y cómo lo hacen? Mediante un aporte mensual. Es decir, las mutuales representan a un grupo de personas que están inmersas en una sociedad que por sí mismas no podrían llegar a cumplir determinadas necesidades y se asocian formando una mutual para poder justamente entre todos, la unión hacia la fuerza, ¿no? Y poder llegar a cumplir esas necesidades, a satisfacerlas, que desde otra forma no podrían hacer. Siempre y cuando teniendo en cuenta que la economía social, a diferencia de la economía clásica o privada, del sector privado, siempre tiene en cuenta el valor de la persona, ¿no es cierto? Y el buen vivir de la persona. La persona vinculada a la sociedad en la que se rodea, al entorno en el que se rodea, es decir, cuando por ejemplo nosotros hablamos de economía ambiental, también es economía social. Cuando se habla de cuestiones de género, también tiene que ver con la economía social. Es decir, la economía social en 5 minutos sería muy difícil poder definirla porque tiene un abanico enorme de posibilidades. Además, yo sé que por ahí muchos de ustedes, porque a todos creo que nos ha pasado, que por ahí se vincula, y quiero tratar de desterrar ese concepto de economía social es igual a economía precaria, porque no es así. La economía social representa un motor impresionante de la producción en la economía. Por ejemplo, en mi localidad, yo soy de la provincia de Santa Fe, de Villa Constitución, y mi mutual, la Asociación Civil, perdón, Asociación Mutual Solidaria Puerto Piedras, trabaja con muchas pequeñas y medianas empresas y comercios y representa un motor muy pujante en la economía, y lo podemos ver en todo el país, con sus distintas idiosincrasias, con sus distintas necesidades. Entonces, esto que me preguntabas, Marcela, acerca de cuál era la diferencia, digamos, entre las sociedades de capital y las sociedades de personas. Por ejemplo, en una mutual, los asociados a esa mutual, cada uno de esos asociados activos, porque existen diferentes tipos de asociados, tiene un voto, y un voto es por su persona, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las sociedades anónimas, donde los votos existen de acuerdo al porcentaje de capital. Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. Siempre es el hombre, la persona humana, con sus necesidades, que se asocian y que juntas
pueden llegar a lograr a cubrir ciertas necesidades que de una manera individual no podrían hacerlo. Entonces, ese creo que es, si podemos buscar un punto en común en todo el vasto abanico que tiene que ver con la economía social, es eso, es siempre poner el centro en la persona humana, y en cuáles son las necesidades que esa persona tiene, y juntos poder llegar a cubrirlas. Creo Bien. que sí. Sí, por favor. Así que Pensando en lo que recién decía Naum y en lo que decías vos, Esteban, me quedan resonando dos palabras fuertes. Por un lado, la importancia, y sobre todo en un país tan vasto como el nuestro, de generar arraigo en las localidades y en las comunas y en los municipios, más allá de las grandes urbes. Es decir, las personas que estamos en Capital y en Buenos Aires, muchas veces creemos que el resto de nuestras provincias son todas ciudades. Y lo digo sobre todo cuando uno tiene 20, 21, 22, 23 años y quizá uno no viajó. Lo digo desde ese lugar, ¿no? Desde el conocimiento de la juventud. Y en realidad, Esteban, ¿qué es lo que pasa cuando uno genera arraigo, pero además cuando estos jóvenes, que son los que van a dinamizar, como nos traía hace unos minutos Naum, que van a dinamizar localmente, territorialmente su zona de acción? ¿Cómo se juega? ¿Qué te pasó a vos, que sos realmente muy joven y sos productor agropecuario? ¿Cómo se da ese enjambre de temas de me quedo en mi localidad, desarrollo territorial? ¿Qué nos podés contar sobre toda esta cuestión? Bueno, para hacer también un mix, cuando arrancamos Patricia hablaba que tuvieron una charla sobre empresas de triple impacto, ¿no? Las primeras empresas de triple impacto son las cooperativas en el mundo. Después, digo, a ver, y para que se entienda, y no tiene que ver con competir las empresas de capital, digamos, el movimiento cooperativo cuando se desarrolla, durante muchos años, inclusive hay una discusión entre estudiosos del movimiento que hablan del tercer sector, que el movimiento cooperativo o el movimiento de la economía social conforma un tercer sector, que no es ni la economía de Estado ni la economía de mercado, si bien nos movemos en una economía de mercado. ¿Por qué? Porque cuando surgimos a partir de las empresas de capital social, como son las cooperativas, y sobre todo las agropecuarias y las de servicios, que fueron las primeras quizás cooperativas o mutuales que surgieron en el país, vinieron a solucionar un problema donde ni el Estado ni el mercado lo solucionaba. Digo, yo soy de un pueblo, se llama Piamonte, tiene 3.500 habitantes. Además de ser productor agropecuario, asociado a 2 cooperativas agropecuarias, soy vicepresidente de una cooperativa telefónica. Y en mi pueblo no hubiera habido teléfono si los ciudadanos de mi localidad, impulsados por el cura párroco, en aquel momento, se organizaban para traer el teléfono. Porque ni el Estado estaba dispuesto a invertir, ni el mercado estaba interesado en invertir para un mercado de, en ese momento, 3.000 habitantes, pero para poner 100 líneas iniciales allá por la década del 70. Para que se entienda. O sea, allá donde el mercado, porque no era negocio, no iba, y donde el Estado estaba ausente, la economía social era ese tercer sector que se organizó para dar respuesta a las necesidades de la gente. Entonces surge cuando hay una necesidad. Entonces decimos, impacto social, primer impacto. Además, somos entidades democráticas, un socio, un voto, lo que decía Virginia recién, impacto social. Impacto ambiental al desarrollo, eso tiene que ver, y tiene que ver con el arraigo. Nosotros somos productores que vivimos en nuestra localidad. O sea, más allá de todas las discusiones que podemos dar del modelo agropecuario, de desarrollo, etcétera, ¿qué mayor cuidado al medio ambiente, ambiental y en el desarrollo podemos tener? Quienes vivimos en el medio. Nosotros vivimos en el medio, nos criamos, nos desarrollamos, estamos arraigados. Si yo no cuido a mis vecinos, el primer perjudicado soy yo. Estamos en un contexto de impacto ambiental permanente, y en términos agropecuarios y de servicio de visión mirando el desarrollo agropecuario. Nosotros necesitamos que nuestras prácticas productivas sean lo más sustentables posibles, lo más viables. Y cuando decimos el impacto económico, decimos porque somos empresas de mercado y exitosas. Y para ser simple, en materia agropecuaria, entre 2 grandes cooperativas agropecuarias exportan, por ejemplo, casi el 20% de la soja de Argentina. Y originan más del 50%. Cuando decimos originan, son productores que producen, se la entregan a ellos, y ellos no llegan a exportarla, la exportan con otras empresas.
que son la Asociación de Cooperativas Argentinas, que es una federación, una entidad de segundo grado, y Agricultores Federados Argentinos, que es la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de Sudamérica, y es Argentina. Ahora, para hacérselo sencillo, la mayoría de ustedes debe conocer la yerba mate Playadito, que la consumen. Playadito es una cooperativa de una localidad que se llama Colonia Lievi, de un pueblo que es Corrientes, pero está pegado a Apóstoles, en el norte, y es una cooperativa. Y el desarrollo de mercado de Playadito no lo puede discutir nadie. En seguros, que hablaba antes Nahum, la segunda es una empresa de seguros, de las más importantes del país, es una cooperativa. Y ahí podemos ampliar en una cantidad de empresas. Bueno, tenemos experiencias críticas en el sector. Sancor como empresa cooperativa, de la más importante láctea del país, que está en un proceso complejo desde lo económico, porque sufren las mismas crisis que sufren las empresas de capital privado. Ahora, somos empresas eficientes desde lo económico, construidas con una participación social. Ahora, ¿qué implica? Que las decisiones son democráticas. Ahora tenemos gestión como cualquier empresa y generamos lo que se denomina ganancia, pero nosotros no tenemos ganancia, porque tenemos excedentes. Ahí yo, Marcela, no mezcles con el tema del excedente, pero vamos a mezclar porque nosotros somos eficientes, generamos recursos, no es que no obtenemos, pero es un excedente, y que los asociados en asamblea definimos cómo se va a distribuir ese excedente. O sea, la distribución de los recursos y de nuestra eficiencia económica se hacen reinvirtiendo en la cooperativa e inclusive repartiendo entre los asociados, y ahí sí, políticamente, nuestros derechos son un socio y un voto. Cuando se distribuyen excedentes, es según la participación. Si yo soy productor agropecuario, implica cuánto entregué de mi producción a mi cooperativa, y eso también va a ser el resultado de mi excedente. Entonces, las primeras empresas de triple impacto en la historia de la humanidad son cooperativas. Después, en el desarrollo del tiempo, las empresas de capital privado, que tenían como primer punto la eficiencia económica y la ganancia, se tuvieron que ayornar y tomaron muchas cosas del movimiento cooperativo con mejor prensa y mejor comunicación a veces. Pero en lo cotidiano, y en términos agropecuarios, existe toda una cantidad de productos que ustedes se cruzan todos los días que son cooperativas. Como les decía, la experiencia Playadito, si están un rato, googleen Playadito. Es un pueblo de 3.000 habitantes, al límite con Misiones, que hoy es la principal empresa en el mercado interno de yerba mate. Le ganó a Tarahui y es una cooperativa. Entonces, esto tiene que ver con el desarrollo y con un modelo económico, para ser breve, del agropecuario, que tiene que ver con el transcurso de la vida. Digamos, una cooperativa agropecuaria tradicional de la Pampa Húmeda, que fue fomentada sobre fines del siglo XIX, principio del siglo XX, venía a suplantar, conformada principalmente por inmigrantes, el rol de un empresario que era el almacén de ramos generales, que exprimía al productor agropecuario. ¿Por qué? Porque era el que mediaba, le cobraba el alquiler del campo, le daba la semilla, le daba los insumos para vivir, y el productor siempre estaba endeudado. Entonces, ¿qué es? Los productores se organizaron, y la vida en los pueblos como los nuestros pasaba a través de la cooperativa, porque no era solamente en términos productivos. La cooperativa tenía supermercado, ferretería, tienda de ropa. Nuestra vida económica y social, como productores agropecuarios, transcurría, y en algunos lugares estos modelos de cooperativas subsisten, y transcurre alrededor de la cooperativa. Es más, vivíamos económicamente dentro de la cooperativa, y cuando llegaba el momento de la cosecha, cuando entregábamos la cosecha, arreglábamos todo lo que habíamos consumido durante todo el año. O sea, que es un aparato social, económico, financiero, y donde en muchas localidades era la principal fuente de empleo, más allá del Estado, más allá de las empresas privadas. Entonces, las cooperativas agropecuarias son un foco fundamental en el desarrollo, sobre todo en la Pampa Húmeda, y que han hecho una raigambre social. Digamos, ir a un supermercado y decirte, yo voy a la cooperativa, y nosotros decimos el changuito de 5 años con la bolsita. Bueno, acá se acostumbraba mucho a hacer los mandados. Eso tenía una raigambre social muy fuerte en la vida cotidiana, y la vida económica del pueblo transcurría alrededor de la cooperativa, porque vino a solucionar los problemas. Trajo el teléfono, trajo internet, en algunos casos trajo el agua potable y la electricidad a muchas localidades por medio de cooperativas, porque el Estado ni el mercado lo resolvían, y fue ¿quién? El movimiento cooperativo, a través de organizarse socialmente, que vino a traer esas soluciones. Gracias, Esteban, gracias.
y vuelvo a un concepto que lo trajeron cada uno de ustedes, ¿no? Pero este concepto de empresas que siguen a las personas, o empresas que siguen, y empresas, ¿no? El disyuntivo no, y empresas que siguen el interés del capital. Escuchándolos a ustedes me pregunto, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se extingue una organización tradicional de las que nosotros en Económicas estamos 4 o 5 años trabajando? Se extingue cuando se va a la quiebra, y acá veo a Edith, y de nuevo me emociono, y Edith vale emocionarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y ahora les voy a comentar a todos y a todas por qué, vale, somos sujetos, y acá seguramente la doctora Bonatti cuando cerremos esta charla va a hacer esos aportes que ella hace, que son cierres que abren, ¿no? La gente que estamos en la toma de decisión cerramos para abrir, y en particular el pensamiento crítico. El ser humano es razón y emoción, y tanto la razón como la emoción están en el cerebro. Son nuestras redes neuronales las que generan las emociones. Lo importante para el sujeto humano es tener una alineación entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y desde la economía social, nuestra profunda preocupación es precisamente eso, ¿no? Que haya una coherencia entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Una empresa tradicional se extingue cuando va a la quiebra. Y cuando va a la quiebra, lo que queda es liquidar las deudas y ver cómo nos repartimos lo que ya no queda, que en rigor son las deudas que nos quedaron. En cambio, una empresa de personas, una empresa que sigue a la persona, como son las empresas cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, las quiero repetir esta palabra, y para todos los alumnos y alumnas de la facultad, y en particular los de Teoría de la Decisión, que son los míos que están en este momento y que les agradezco mucho, porque sé que están todos acá. Cristian, me irás contando, y de paso, toma lista ya que estamos, porque estamos en un espacio de estudio, y los invitamos a participar. Se extingue cuando se acabaron los asociados. No se extingue cuando nos vamos a la quiebra, porque las cooperativas no nos vamos a las quiebras, y la mutual no nos vamos a las quiebras así naturalmente porque pasó algo con el capital. Para que se desasocien todos los asociados a una cooperativa o a una mutual, realmente tiene que haber un suceso o un evento incierto que se nos haya ido de manera absoluta fuera de toda posibilidad de control, y ahí es donde el INAES, de la mano de sus dirigentes, de sus funcionarios, Nahum tuvo la experiencia de estar aproximadamente medio año como presidente del INAES, recientemente ha dejado esa función, pero sigue en el directorio, o sea que él va a validar esto que digo. Cuando una empresa cooperativa se cae, bueno, ahí aparece el INAES para ver cómo hacemos para que no se caiga. Pero entonces Edith, y digo me emociono porque Edith, además de ser la fundadora y la expresidenta, porque ahora está en otro cargo, de una empresa láctea que fue a la quiebra, y que para que sus trabajadores no se quedaran en la calle, se transformó en una cooperativa láctea. Edith hace 15 años, o estuve más o menos, vos corregime Edith, unos 15 años presidiendo la cooperativa, y ha sido tan exitosa su cooperativa láctea que sigo esperando la lata de 10 litros de dulce de leche, que no llegó todavía, la voy a buscar. Hoy en día... La manteca, Marcela, pedile la manteca. No, dulce de leche, el dulce de leche, pero la manteca también. Hoy en día Edith tiene uno de los cargos ad honorem más importantes que una mujer podría pretender tener a nivel nación. Edith en marzo empezó sus funciones como consejera del Consejo Económico y Social de la Nación, que solamente está representado por 30 personas, 30 referentes, 30 líderes de nuestro país, y Edith es la única representante para toda la Argentina en el sector de la economía social, que Nahum ya tiró números, no hace falta que yo los repita. Y Edith es mujer. Nosotros no hablamos de techo de cristal en la economía social, porque somos per se inclusivos y democráticos. No tenemos esta cuestión de si una mujer llega a la presidencia, es gerente de la cooperativa, es directiva, es dirigente, y tampoco nos preocupa si somos líderes o no, porque el liderazgo se juega en la cancha. Mucho que está acá en la mesa, siempre decía, el trabajo es. Entonces aquellas personas que hacen el trabajo, no importa si son hombres o mujeres, son hábiles en lo que hacen. Entonces, Edith, ¿cómo hiciste para pasar de un día a ser trabajadora de una empresa que quebró, a ser la presidenta, y hoy a ser, y ya estamos en el eje 2,
y cuando termine CEDIT hacemos un cortecito, porque me imagino, Cristian, que debe haber preguntas, consultas. ¿Cómo hiciste ese camino de Formosa, trabajadora, presidenta, y vengo a Balcarce 50, creo que es, a ser consejera y a representar a todos los millones que Nahum nombró, que formamos parte de la economía social? Me perdí en ese camino. ¿Qué hiciste, Edith? ¿Cuál es la varita mágica? Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias Patricia, Marcela, Cristian y a mis compañeros de lujos que están ahí, Virginia, Esteban, Nahum. Gracias por compartir el espacio. Bueno, demasiadas presentaciones, Marcela. ¿Cómo hice? Bueno, nombraste tantas cosas que creo que me perdí en el camino. Primero quiero resaltar, porque vos nombrabas esto de que si una empresa va a la quiebra, se pierde. Bueno, no se pierde. Por lo general, se forma una empresa recuperada. Nosotros recuperamos una fábrica. ¿De qué manera o qué es una empresa recuperada? Una empresa recuperada es una fábrica que presentó quiebra o que fue vaciada por sus antiguos dueños y que deja a los trabajadores en la calle sin esa fuente laboral. Entonces, la figura jurídica que tenemos para recuperar esa fábrica es la de cooperativa de trabajo. Recuperamos la fábrica para autogestionarla, es decir, los trabajadores quedamos a cargo de la gestión de la fábrica, desde la gestión administrativa, desde la producción y desde la toma de decisiones. Somos trabajadores sin patrón. Es una economía diferente, como ya dijeron mis compañeros, es una economía totalmente diferente, pensada en las personas, sobre todo eso, creo que eso es lo importante, una economía pensada en las personas y una economía pensada también en forma colectiva. Nosotros no pensamos en forma individual, no pensamos de que una sola persona se puede salvar, nos salvamos todos o nos hundimos todos en el camino de la autogestión. Muchas de nuestras experiencias han demostrado con el correr de los años que las empresas autogestionadas por sus trabajadores, generalmente son bajo la figura de cooperativas de trabajo, son un nuevo e interesante modo de gestión colectiva, de trabajo, y que a partir del recorrido que hemos demostrado a lo largo de estos años, 2001 prácticamente es cuando recién se empieza a hablar de empresas recuperadas, creo que hemos demostrado que es una nueva forma de organizarnos a partir del recorrido, a partir de que las empresas han demostrado que las cooperativas no solo disputan un sentido, una organización laboral de un nuevo tipo, esto que yo decía, el trabajo sin patrón, sino que somos competitivas en el mercado, sustentables económicamente, y son experiencias que pueden ser replicadas en otras partes. Las empresas o emprendimientos que apostaron a la autogestión son numerosas. Esto también implicó debate sobre la posibilidad de que los trabajadores fueran dueños de los medios de producción y de los destinos y la toma de decisiones de sus emprendimientos, que se instaló fuertemente en el país. Y si bien existen experiencias que no han logrado consolidarse, son mucho más las experiencias que se sostienen en el tiempo y que mantienen niveles de competitividad. Y tenemos que hablar de competitividad, porque nosotros decimos que competimos en un mercado, pero de manera justa y de manera leal, porque hay espacio para todos. En todo caso, nos eligen por calidad y por precio, no solamente porque somos cooperativas. Mostrar que las empresas son eficientes, por un lado, es terminar con la visión instalada, y que es lo que hablaba también Esteban hoy, que instalada en el mercado, que las cooperativas de trabajo no son productivas, sino que esconden en sus senos relaciones de asistencialismo y trabajo en negro, que no decimos que no existe, que hay también algunas, pero que existe dentro del mundo de la autogestión una noción implícita que se basa en pensar que este tipo de experiencias, por construir modelos alternativos de producción que se enfrentan a lo establecido por el mercado, no pueden plantearse como empresas competitivas, sino que deben mantenerse en la zona de confort. Esto creo que se debe a esta idea de que
no existe, digamos, no hay espacio para el desarrollo dentro de nuestras empresas, o que solamente podemos estar en ferias, que digamos, hay compañeros que trabajan en ferias y que les va bien, pero bueno, entienden que también que todas las empresas recuperadas o las empresas cooperativas no pueden salir, digamos, de ese círculo. Con circuitos de comercialización que no llegan masivamente a los consumidores, sino que apelan a grupos de personas que con una decisión política apuestan a consumir productos de origen cooperativo. Y si bien nadie niega que estos canales alternativos son el primer paso para la consolidación de la cooperativa, por lo general, cuando recuperamos una fábrica, empezamos a trabajar a fasones, es decir, hacemos los productos a terceros, con marcas de terceros, pero una vez que logramos establecer y formar la cadena productiva, volvemos a darle importancia a nuestros productos, a nuestras marcas, y salimos al mercado. Bueno, las empresas recuperadas han demostrado a lo largo de los años que las empresas son exitosas. En el caso de la cooperativa La Cabaña, nosotros hace 15 años que recuperamos la fábrica, y en esos 15 años compramos 4 hectáreas en General Lagos, construimos una planta desde cero, es una planta modelo, es una industria láctea que se dedica a la elaboración de manteca, crema de leche y dulce de leche, y lo hicimos sin necesidad de depender de un Estado. Nosotros decimos que las empresas recuperadas o las cooperativas de trabajo necesitan de la ayuda del Estado, pero al inicio. Es cuando se necesita el apoyo del Estado, ya sea a través de un subsidio, a través de acompañamientos técnicos, jurídicos, legales, pero que después son dos o 3 años de acompañamiento, y después ese Estado tiene que soltar la mano para que la empresa pueda gestionarse en forma exitosa, porque si se recupera una fábrica para depender únicamente de un Estado, me parece que en algo se está fallando. Y las empresas recuperadas, bueno, han demostrado a lo largo de estos años, decía el caso de La Cabaña, que realmente se puede construir una fábrica de cero, se puede producir. Nosotros, nuestra producción, lo vendemos solamente en la Argentina, en nuestro país, porque no podemos exportar, no porque no estemos en condiciones, sino porque no se consigue materia prima, pero abastecemos a varias provincias de la Argentina, ya sea Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. En Buenos Aires vendemos a Cooperativa Obrera, que Cooperativa Obrera tiene cerca de 120 sucursales desde San Nicolás hacia el sur del país, y esos son, digamos, eso es lo que hace una empresa recuperada, eso es lo que hacemos los trabajadores autogestivos. Nos hacemos cargos de una empresa que fue quebrada, que fue vaciada, la ponemos en funcionamiento, las decisiones las tomamos a través de asambleas, las decisiones las toman los trabajadores, ya no tenemos la figura del patrón, y las gestionamos, llevamos al mercado nuestros productos, que son, digo esto de competitividad, que realmente ponemos lo mejor de cada uno, desde nuestra experiencia, desde nuestro saber, porque digamos no tenemos la figura del patrón a quien echarle la culpa si el producto sale mal. Si el producto sale mal, lo hicimos los trabajadores. Entonces somos nosotros los que tenemos mayor cuidado del producto que sacamos al mercado. Y también tratamos de no replicar lo que hacía la antigua patronal, es decir, en cada una de nuestras organizaciones cuidamos desde el medio ambiente, cuidamos a los trabajadores, nos capacitamos. Al inicio no sabíamos que era una empresa recuperada o que era una cooperativa. Bueno, tenemos asesores, tenemos licenciados en cooperativismo que nos acompañaron en ese proceso. Y creo que el acompañamiento de las universidades es sumamente importante para cada una de nuestras organizaciones. Nosotros valoramos muchísimo poder contar con el apoyo y el acompañamiento de las universidades. Acá en Rosario, bueno, trabajamos con Mario Schussman, que es el codirector de la Maestría de Economía Social, y realmente valoramos muchísimo el trabajo que hace Mario, porque lo que nosotros decimos y que valoramos un montón, el trabajar en territorio, en que no solamente se quedan en la parte teórica, hay que ir a la práctica, hay que ir a tierra, hay que estar en nuestras organizaciones, tienen que meterse en nuestras organizaciones, tienen que ver de qué manera trabajamos nosotros. Y las universidades tienen que ver
en este mundo de nuevas organizaciones, de qué manera se pueden meter ustedes, de qué manera pueden ofrecernos herramientas, o también nosotros podemos brindarles herramientas a ustedes. A lo mejor desde nuestra práctica, en conjunto con el saber de ustedes, se pueden crear y generar, pero muchísimas cosas. Avísenme si me estoy yendo de tiempo, porque una vez que arranco no... No. No paro. Estamos bien hasta acá y me diste el pie para hacerles, gracias a Cristian, el trabajo de recolectar todas las preguntas, que son muchas, y las vamos a organizar así como en cuatro temas. Hay una pregunta, elijan ustedes cómo las quieren responder, porque también podrían responder las cuatro preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver, y hagamos eso, les propongo. ¿Cuál es la relación entre la RSE, es decir, la responsabilidad social empresaria, que es un concepto o un constructo que en los últimos 20 años quizá se ha venido ha venido cobrando fuerza, responsabilidad social empresaria, y me atrevería a decir, y la concepción de valores y principios de la economía social? Porque cuando hablamos de valores y principios, ahí hablamos de responsabilidad social empresaria. Esa es la primera pregunta, que tienen 2 minutitos cada uno para contestarla. Relación entre RSE y economía social, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Esteban, que te veo ahí, con ganas. Bueno, no, a ver, es similar a lo del triple impacto, ¿no? Digo, la responsabilidad social, las empresas de capital de mercado tradicionales empezaron a asumir posiciones más amigables, y hay determinados organismos, fundaciones, etcétera, que han montado un negocio que es la certificación de la responsabilidad social empresaria, qué sé yo. Cedo un poquito de lo que gano y soy bueno. Después tengo posiciones monopólicas, dominantes en el mercado, todo no importa, pero bueno, un poquito retribuyo. Es más o menos como los bonos verdes, ¿no? Digamos, en el medio ambiente. Contamino todo lo que quiero porque total le compro a otro que no contamina por mí. Eso existe en el mundo y la economía lo establece. La cooperativa va más allá de la responsabilidad social empresaria, porque somos una empresa social, digamos, eficiente en mercado, pero social. O sea, nosotros definimos, aprobamos nuestro balance en una asamblea, y el asociado puede venir y votar y puede cuestionar qué se ha hecho con la plata, cómo se está produciendo, en el contexto que se está produciendo. Por eso la participación política y social es fundamental en la empresa cooperativa y mutual, digamos. Cada socio tiene un voto y puede ir a la asamblea y puede cuestionar, plantear y hacerse cargo de todo lo que le corresponde. Y eso es único, y por el solo hecho, como decía Virginia, de ser socio, no por la cantidad de capital social que tiene. Entonces creo que ahí está la clave y la gran diferencia de lo que implica la responsabilidad social de una empresa de la economía social y una responsabilidad social de una empresa de capital, que puede sonar de capital o de mercado, que tiene que ver más con lavar culpas que quizás con una estrategia de mercado, más que con una empresa de impacto social. No quiere decir que sea bueno o malo, pero bueno, es Diferente. Gracias. ¿Alguno de los otros quiere hacer algún aporte sobre esto? ¿Sobre este concepto que trajo? ¿No? ¿O pasamos a la que... ¿Vos, Virginia, querés decir algo? Adelante, Virginia, después Dale, Guido. Virginia, después Nahum. Nahum, solamente mientras lo escuchaba Esteban y con respecto a esta pregunta, creo que también dejar en claro que en todas las entidades de la economía social, en todas ellas el factor común es los valores que traen. A nosotros no nos piden que hagamos algo para tener responsabilidad social, ya está inmerso, digamos, es como, no sé, las células del cuerpo de la mutual o cooperativa. Nosotros, los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, de cooperación entre los miembros del medio ambiente, de ayudar a la sociedad en la cual nos desarrollamos, está dentro de los principios de nuestras entidades. Entonces creo que también ahí está la diferencia. Solamente era eso. Gracias, Virginia, por tu aporte, muy valioso. Nahum y Edith. ¿Edith? Nahum. Bueno, digo alguna cosa. Esteban dio un panorama muy, muy completo sobre el triple impacto y cómo
eso que aparece como responsabilidad social en el ámbito de los negocios para de alguna forma morigerar el impacto sobre la comunidad de actividades que son de por sí complejas y que tienen impacto. El cooperativismo y el mutualismo, la economía social, lo viene haciendo desde hace tiempo, lo tiene consagrado en sus principios y valores, y además está consagrado específicamente en las leyes y en las normativas. Una cooperativa por ley, por normativa, no se puede desentender del bienestar de sus asociados, porque ese es el motivo por el cual se organiza y se desarrolla una cooperativa, una mutual, y no se puede desatender de el impacto sobre la comunidad, porque está prevista en las normativas y leyes. Sobre eso hay una cosa muy interesante que a principios de este año, hace 2 meses, 1 mes y pico, en el INAES se aprobó un reporte social precisamente para entender cuál es el impacto que estas organizaciones, porque muchas veces en la confección del balance muchas de las actividades o acciones o iniciativas que de alguna forma se vinculan a este impacto del que hablamos, este impacto positivo, triple impacto, impacto positivo sobre la comunidad, sobre la sociedad, eh, sobre el medio ambiente, no está completamente detallado en esto que decía Esteban, tiene mala prensa o no hay prensa o no está suficientemente comunicado. Bueno, el INAES lo que tomó la decisión es de, a partir de los datos del propio balance, tomar información de ese balance para decir, bueno, ¿cuánto se está gastando en democracia, por ejemplo? Porque las organizaciones estas, la actividad que hacen de asambleas, la actividad que hacen de consejos de administración, etcétera, etcétera, es una inversión que se está haciendo en la formación de líderes, lideresas, de personas que van a gestionar y que son capaces de llevar adelante este tipo de procesos. Es decir, empezar a detallar con los datos propios del balance qué esfuerzo se está haciendo en la organización para ese triple impacto. Gracias, Nahum. Edith, ¿querés aportar algo sobre el tema del rol? Sí, sí. Bueno, agregar a lo que dijeron Esteban, Nahum, Virginia, también esto de que somos empresas cooperativas y que lo que nos diferencia en realidad son los valores con los cuales venimos y por los cuales estamos atravesados. Y que esto que yo hoy hablaba, digamos, partimos de la base de la forma de pensar en forma colectiva, desde la solidaridad, que es lo que más marcamos y resaltamos como valor dentro de nuestro sector. Y también, bueno, esto de que somos empresas sin fines de lucro, bueno, dado que los excedentes generados en la actividad, en nuestro caso, en las cooperativas, lo podemos distribuir o lo podemos reinvertir en cada una de nuestras cooperativas. También esto que hoy decía, que nosotros desconocíamos al recuperar una fábrica, desconocíamos el mundo del cooperativismo como era, bueno, y de qué manera nos ha cambiado la vida. Nosotros valoramos muchísimo y cuidamos muchísimo el medio ambiente. Doy un ejemplo sencillito de lo que pasa en mi cooperativa, en la industria láctea. Por lo general, los desechos lácteos van a grandes piletones a cielos abiertos que ponen plantas acuáticas que consumen ese desecho, pero al estar al aire libre generan moscas y generan olores. En nuestro caso lo que hicimos es, para cuidar el medio ambiente, compramos, con ayuda de un profesional, lógicamente, que está a cargo de toda esa obra, y que Esteban ha ido a nuestra fábrica y conoce. Tenemos plantas de tratamiento, y lo que hacemos es compramos tanques cerrados donde van los desechos lácticos, compramos paneles, en esos paneles son con barro traído de Brasil, y ahí hay unas bacterias que son las que comen ese desecho láctico. Entonces está cerrado, no provoca olor, no hay moscas, y el agua queda tan transparente, tan limpia, que la volvemos a reutilizar para el lavado de la planta o para el riego de la parte de pastos y árboles que hay dentro de nuestra cooperativa. Eso, digamos, es una de las tantas cosas que el cooperativismo te hace mirar de una manera totalmente diferente la vida, los valores y la forma en la que tenés que recorrer y transitar este hermoso camino de la economía social.
Gracias, Edith. Pensaba escuchándote, la economía circular es un viejo proceso que caminamos desde, bueno, quizás hasta mucho antes de 1844, ¿no? No es un invento de la sociedad posmoderna el concepto por el cual, digamos, hay proyectos tan caros y consultores que cobran tanto, cuando en realidad el propio conocimiento de los que están en terreno trabajando podría ser esto que vos traías, Edith, ¿no? De compartirlo en espacios académicos para, obviamente, con el conocimiento de los científicos, investigadores, que si hay algo que caracteriza a nuestro país es la calidad de investigadores que tenemos, poder hacer una sinergia entre este saber de territorio y el saber más académico, más formalizado, sistematizado. Hay un par de preguntas que van más focalizadas, diría a Edith a Naum y Virginia, porque tienen, en un caso específicamente preguntan si qué relación tiene una mutual con un sindicato. Es decir, si son algo parecido o si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y después la otra pregunta que aparece tiene más que ver con el marco normativo jurídico, es decir, cuál es el encuadre impositivo, aún tributario, si están alcanzadas, en términos generales, no vamos a entrar en una clase express de impuestos, ni mucho menos, pero si son organizaciones susceptibles de pagar, debe haber futuros contadores presentes, y también esto cabe comentarlo, si están alcanzadas por los impuestos que las empresas tradicionales están alcanzadas, y qué ocurre en términos de los riesgos, esta es la pregunta, de aquellos que forman parte, es decir, de los asociados, si la cooperativa cierra, quiebra, o deja de funcionar, cómo se reparten estos riesgos, o costos, o deudas, o pérdidas, si es entre todos, o cómo funcionaría. Así que, Vir, si querés contar si es lo mismo el sindicato que la mutual, o si hay profundas diferencias entre estos movimientos. Justo tardé porque estaba volviendo a poner el audio del micrófono. En realidad tiene puntos en común y también puntos de diferencias, digamos. Si queremos buscar un punto en común entre un sindicato y una mutual, tanto el sindicato es una organización que lo que busca es resguardar los derechos de los trabajadores y también conformar una organización en la cual juntos, digamos, puedan, por eso uno a veces ve el sindicato de determinado rubro que desarrolla actividades, por ejemplo, un camping para sus asociados, o también temas de salud, pero no es lo mismo. Las mutuales son organizaciones que tienen un régimen determinado. Nosotros cumplimos con las resoluciones del INAES y además se pueden crear mutuales con diferentes perspectivas, es decir, en nuestro país las primeras mutuales fueron creadas por los inmigrantes, por eso seguramente cada uno de ustedes en su localidad debe conocer alguna mutual italiana, española, francesa, que eran las llamadas mutuales de socorros mutuos. Todo eso fue cambiando, fue evolucionando y se fue adaptando a las diferentes necesidades de los habitantes y de los ciudadanos de cada localidad. Y por eso se fueron creando distintas mutuales para, digamos, cumplir con determinadas necesidades de los individuos que las conforman. Pero no es sinónimo un sindicato de una mutual. Gracias, Virginia. Naum, un refresh así del marco el régimen impositivo. Régimen impositivo. Bueno, sí, muy, muy rápido. En el caso de las mutuales, tienen exención completa impositiva. Hay que tener claro lo siguiente acá, que una cosa es la mutual, la cooperativa como figura jurídica, y otra cosa son las personas asociadas a las mutuales y a las cooperativas, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, excepto en las cooperativas de trabajo, por supuesto. Pues tienen que ser solo personas físicas. En ese caso no hay exención impositiva, lo que pagan los impuestos son los asociados y asociadas.
las organizaciones son las que tienen exención, las de las mutuales. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas, bueno, las cooperativas de trabajo, los asociados o asociadas tienen que pagar monotributo, ganancias no pagan porque las cooperativas y mutuales no tienen ganancias. Sí, por supuesto, en el caso de que haya distribución de excedentes, como explicaba Edith, y no se capitalicen, que es la otra opción, haya excedentes distribuibles, si esos excedentes que se distribuyen según el uso proporcional de los servicios hace que las personas que van a recibir esa distribución de excedentes tengan determinado ingreso, bueno, podrán entrar como personas en el régimen de ganancias, pero la cooperativa no, porque no tiene ganancias, tiene excedentes distribuibles o capitalizables. El IVA, ustedes lo conocen, es por actividad, no es por tipo de organización. En el caso de ingresos brutos depende de la jurisdicción, y sí, las cooperativas pagan un impuesto específico que tiene que ver con la ley 23477, que tiene que ver con un fondo específico de formación y capacitación que las cooperativas aportan y que es coparticipable entre el INAES y los órganos locales, es decir, aquellas organizaciones provinciales que se dedican a promocionar, impulsar, fiscalizar la actividad de las organizaciones cooperativas, que vale la pena decir, en muchos casos, o mejor dicho al revés, salvo en contadas excepciones, se aplican efectivamente si no van a fondos o a rentas generales de las provincias, y es una larga reivindicación del movimiento cooperativo que esta coparticipación que va a las provincias se aplique efectivamente para lo que hay que hacer. La parte que queda en el Estado Nacional va a nutrir la fuente de financiamiento del INAES. Y en el caso de las mutuales se paga un porcentaje por cada asociado, un porcentaje de la cuota social que nutren los fondos del INAES. Muchas gracias, Nahum. Patricia, para octubre, una charla específica de derecho tributario y de prácticas tributarias impositivas, porque realmente qué capacidad para una materia entera explicarle en 2 minutos. Te celebro. Una es contadora y no hubiera podido, pero ni con el mayor de los esfuerzos. Así que muchas gracias por este paneo tan completo, Nahum. Cristian, ¿hay alguna otra pregunta por ahí que te parezca que realmente vale la pena? Porque me encantaría, después de todo lo que escuché, y teniendo en cuenta que son y 20 y que necesitamos unos minutos finales, unos 10, 15 minutos finales para despedirnos y saludarnos, me gustaría pasar de lleno a la siguiente cuestión. Ustedes 4, que son referentes y que en este momento muchos de nuestros conocidos y conocidas nos están mirando. Gracias, Edith, por traer el nombre de Mario Schuchmann, que es un académico de la envergadura de Patricia Bonatti, pero en la Universidad Nacional de Rosario, y que es el director de la maestría en Economía Social, de la cual todos los que estamos acá, o casi todos, hemos pasado por ahí. Así que Mario, un saludo desde Buenos Aires, porque sé que nos estás mirando, y sé que has sido recientemente vacunado, así que te estás cuidando. Te mandamos un beso y un abrazo grande a todos y todas acá. Y de paso te cuento que la doctora Bonatti también tiene un pie hace muchos años en la Universidad de Rosario, así que prometo un día encontrarnos para ir a la cabaña a tomar playadito que va a conseguir Esteban, con manteca y dulce de leche que va a proveer la cabaña, y veremos a Nahum qué le pedimos, algo le vamos a pedir, seguramente. Me gustaría pedirles que, más o menos en unos 5 minutos cada uno, nos digan 2 cosas a todos. Por un lado, ¿qué tienen cada uno de ustedes como sector? No como Virginia, Edith, Esteban y Nahum. Cada uno de ustedes como sector para ofrecerle a estos futuros graduados. Y por otro lado, ¿qué necesita cada uno de ustedes como sector de estos graduados? Es decir, ¿qué perfil profesional, qué competencias, qué habilidades deberían tener nuestros egresados de la UBA y del resto de las universidades del país? Porque realmente yo creo que esta charla va a ser casi una clase magistral creada por los que estamos aquí, para más de una casa de estudios que nunca en su vida incorporó una frase de todo lo que hemos hablado en alguna materia
de una currícula de 30 y pico de materias. Entonces me parece que acá cualquiera que quiera ahondar en el tema puede escuchar esta charla, puede escucharlos a ustedes y pensar nuevas propuestas curriculares para los próximos años. ¿Qué tienen para ofrecer y qué necesitan? Pidan. Este es el momento de pedir. Que acá la directora del Departamento Pedagógico de Administración tiene llegada a todos los profesores y profesoras. Arrancamos al revés. ¿Quieren? Hacemos al revés. Edith, Virginia, Esteban, Nahum. Pedí, Edith, que te sale de bien pedir. Sos una máquina de pedir, yo que te conozco. Bueno, no es tan así. A ver, escuchaba todo lo que estabas diciendo y digo, la invitación es siempre. Nosotros trabajamos desde el día cero con las universidades. Son nuestros consejeros, son nuestros salvavidas en muchos casos, pero también es esto, que nosotros abrimos nuestras puertas para que ingresen los profesionales. Y creo que a diferencia de otras empresas, nosotros no pedimos un currículum a ver por qué empresas pasaron, con quiénes se capacitaron. Nosotros necesitamos primeramente que sean los profesionales que los que estamos pidiendo, pero que entiendan del cooperativismo, que entiendan de autogestión, que entiendan de la solidaridad, que entiendan de pensar en el otro, que dejen de lado un poco sus libros y cómo fueron formados, y que abran sus mentes, que sean permeables a nuestros saberes, que les vamos a cambiar la vida. Así como ustedes nos van a dar una mano a nosotros les vamos a cambiar la vida, como el cooperativismo nos cambió la vida a nosotros, para bien, con muchos valores. Así que el camino de la autogestión es un camino que empezamos hace muy poco a transitarlos. Los invitamos a que nos acompañen en este camino. Hay mucho todavía por hacer, por construir, y tenemos que hacerlo de la mano de las universidades, de los profesionales. Como necesidades, las necesidades van surgiendo en el día a día. Nosotros decimos que, a diferencia de otras empresas, en la autogestión o en las cooperativas, nosotros nos levantamos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar o qué desafío vamos a tener ese día. Y esa creo que es la adrenalina que constantemente nos está moviendo a ver qué hacemos o de qué manera mejoramos. Y los profesionales que nos van a acompañar y a cuales los invitamos a nuestras organizaciones, tienen que entender eso, de que todos los días es un desafío en nuestras cooperativas. Si bien estamos organizados, porque nuestro contador va todos los días y no sabe qué va a hacer, digamos, es una persona a quien recurrimos, qué es eso, para que nos digan números, para que nos digan, bueno, cuestiones de precios, de operatividad, pero el contador a lo largo de estos años se hizo amigo y consejero, y entiende esta mirada que nosotros decimos, la autogestión es un camino sin retorno, y a veces me dice, Edith, vos con las cooperativas, me dice, empecé con ustedes y ahora tengo 10 cooperativas a cargo y cada vez son más y cada vez busco más cooperativas para ayudar, para asesorar, y cuando te dice, me cambió la vida, le cambió la vida y es así, porque no está pensando solamente, bueno, a ver, ¿en cuánto va a ganar en una cooperativa? Sino que está pensando de qué manera puede ayudar a esa cooperativa a ser gestionada mejor, a tener números realmente productivos, pero lo hace desde nuestra mano, desde nuestra mirada también. Y esto que decía, que el camino de la autogestión lo estamos construyendo día a día, lo estamos transitando día a día, no lo hacemos en forma solitaria, lo hacemos en forma colectiva, acompañados, y cada una de nuestras organizaciones, a su vez, trabaja con otras organizaciones, trabaja con otras cooperativas. Nosotros tratamos de que la cooperativa de La Cabaña compre, no sé, insumos a una cooperativa de Córdoba, la materia prima que compre a cooperativas tamberas, las ventas que sean mayormente en supermercados cooperativos,
siempre esa relación con el mundo del cooperativismo, y viendo de qué manera se me vienen un montón de cosas, y que quiero invitarlos y motivarlos al por qué, digamos, me apasiona esto de hablar de nuestras empresas. En tiempo de crisis, de la época del gobierno anterior, se cerraron muchísimas empresas, muchísimas industrias. Sin embargo, fueron muy pocas las cooperativas que se cerraron. ¿Por qué? Porque también estábamos las cooperativas ahí acompañando el proceso de crisis que estaba atravesando cualquiera de nuestras cooperativas, para fortalecerlas, para acompañarlas. Es más, nosotros hicimos, para salvar a una de nuestras cooperativas de acá, de la provincia de Santa Fe, hicimos un almuerzo solidario, y todo lo recaudado en ese almuerzo solidario lo utilizamos para la reparación de un horno de unos compañeros de cooperativa Vitrofin, que se dedican a hacer copas de cristales. Recuperamos esa fábrica, reparamos esa máquina, y los compañeros volvieron a trabajar y no tuvieron que cerrar la fábrica. Y a veces el Estado no llega en los tiempos que nosotros necesitamos. El Estado por lo general llega con muchísimo retraso. Esas son una de las cosas que tenemos que cambiar también. Y entonces, bueno, las cooperativas estamos ahí acompañando esos procesos, apuntalando a esas cooperativas que no les está yendo bien. Ahora en tiempo de pandemia hay muchas que han cerrado sus puertas porque por la pandemia no han podido abrir, pero bueno, el resto de las que estuvimos trabajando, que somos trabajadores esenciales, bueno, estamos viendo y acompañando, bueno, dónde conseguir un subsidio, dónde conseguir una ayuda del gobierno. No las dejamos solas. Y creo que el hecho de sentirte que no estás solo atravesando esta crisis también te da esa fortaleza. Entonces, los profesionales que entren a nuestras organizaciones tienen que entrar con esa mirada, con la mirada de solidaridad, con la mirada de pensar en el otro, y con la mirada de que, bueno, ¿qué puede brindarnos y nosotros qué le vamos a brindar a ellos para que se puedan desarrollar y desempeñar y crecer en nuestro espacio? No pido nada, solamente invitarlos, que inviten, que visiten nuestras cooperativas, nuestras organizaciones, que sepan de lo que estoy hablando, que no es solamente una utopía, porque desde el mundo del cooperativismo siempre hablamos de que queremos un mundo mejor, y en realidad no lo dejamos en una utopía. Demostramos con cada una de nuestras acciones que ponemos nuestro granito de arena para tener ese mundo mejor. Así que les pido que nos acompañen a poner ese granito de arena para tener este mundo mejor para todos y todas. Gracias, Edith, muchas gracias. Vid, ¿qué tenemos para ofrecerle en el mutualismo? Bueno, yo quisiera hablar de mi propia experiencia como joven profesional. Porque Se escucha con un poquito de ruido, como si hubiera tipo un grillito. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias. Como les decía, yo creo que por ahí, si en algo puedo contribuir con mi experiencia como joven profesional, porque bueno, me siento bastante contemporánea y me pasa esto de que esto no es tan lejano, eso de no saber, digamos, para qué sector ir cuando uno apenas se recibe. Y yo siempre tuve un compromiso social muy grande, desde chica, desde la escuela. Y por eso elegí la carrera que elegí, que es otro ámbito, pero también... y bueno, fui conociendo esto, la vida me llevó, gracias a Dios, a conocer la economía social, que como les dije antes, es un abanico enorme de posibilidades. Y creo que cada uno de los profesionales, porque bueno, yo soy abogada, pero también trabajo dentro de la Mutual con contadores, con licenciados en administración de empresas, y todos tenemos que tener eso en claro, o sea, adaptar el conocimiento adquirido, teórico, de cada uno de sus formaciones, y llevarlo a la práctica con los valores que tienen las entidades de la economía social, y cada uno en su papel que desempeña o su función dentro de las entidades de la economía social,
tiene que tener en cuenta eso, la solidaridad, la ayuda mutua, y tratar de trabajar con esos valores. Entonces yo los invito a que realmente investiguen, se capaciten, porque bueno, a veces a mí me había pasado que en mi formación académica no conocía acerca de la economía social y empecé a investigar y empecé a capacitarme y empecé la maestría en entidades de la economía social y hoy estoy en mi segundo año. Y todo eso es un viaje de ida a la economía social, les va a apasionar, porque como les decía antes, tiene tantas aristas donde ustedes se pueden desempeñar y donde cada uno le puede resonar por un lado. Entonces, yo creo que como joven profesional uno quiere brindar y devolver un poco a la sociedad ese conocimiento que adquirió y esas herramientas para poder lograr un cambio que se vea, que no sea únicamente un cambio teórico o como decía Edith, de esa utopía, sino de transformar la realidad. Y creo que la economía social les va a plantear eso y les va a dar las herramientas para transformarla. Así que los invito a que se capaciten, a que investiguen y que les va a encantar. Por lo menos a mí me apasiona, así que es una invitación también, no un pedido, una invitación. Gracias, Vir. Esteban. Bueno, en primer lugar, digo, un profesional que se quiera sumar a trabajar yo le voy a decir al revés, ¿qué es lo que no? Digamos, si querés trabajar 8 horas por día tranquilo, no vengas a una cooperativa, por favor, porque el contexto es otro. Sí que lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque, a ver, es más, depende del perfil de la cooperativa. Digo, una cooperativa agropecuaria está conformada por productores agropecuarios. Ahora, si vas a una cooperativa de trabajo, si podés pensar que poder ser tu propio dueño, pero con otros, el desafío es integrarte a una cooperativa, sin dudas. Lo mismo gestionar una mutual. Si tenés la idea de innovar, a ver, vos sos contador, decir, bueno, generemos, irrumpamos al sistema, cómo generamos nuevos instrumentos financieros para los productores, nuevos servicios, nuevas lógicas de comunicación, nuevas lógicas de organización. Necesitamos miradas disruptivas, pensar las organizaciones, cómo funcionan, cómo llegamos, cómo aplicamos, y es más, cuando miramos el resultado, con las cooperativas tenemos una particularidad, hacemos balances económicos, pero hacemos balances sociales también. Es decir, qué impacto social real tenemos en nuestras comunidades y en nuestros asociados. Entonces, si el perfil de desarrollo que pretendemos es ir más allá de los números y que cada inversión tenga un impacto social, tenga una mirada distinta, sin dudas que el desafío de participar en una cooperativa es algo interesante, sobre todo porque vamos a contar lo que nos falta. Somos un movimiento todavía muy patriarcal, con una gran cantidad de hombres o de varones en los consejos de administración. En las cooperativas agropecuarias, por ejemplo, falta juventud, tiene que ver con el proceso también de recambio generacional en el sector, pero hay todo un desafío de sumar procesos administrativos, necesitamos generar organizaciones más fluidas, no tan verticales, no tan piramidales, y creo que todo lo que podamos sumar en cuanto a gestión, en administración, como profesionales a la innovación, es algo que el movimiento cooperativo lo necesita. Necesitamos asumir ese desafío, necesitamos sangre nueva y necesitamos sobre todo nuevas miradas, y esas nuevas miradas implica donde en una cooperativa podés arrancar, digamos, hay procesos formativos dentro de las cooperativas, hay gente que ha arrancado en ordenanza, terminó siendo licenciado en cooperativismo y gerente de una cooperativa, o sea que hay procesos de ascenso social importantísimos dentro de la cooperativa, y es un mundo nuevo, donde todo el capital social, educativo que tienen lo van a aprovechar, pero se van a encontrar con un mundo de relaciones sociales, políticas y formativas nuevos, y que aparte conformamos parte de un movimiento mundial, no es solamente está asignado a la Argentina, sino que hay una apertura que todo lo que nos imaginemos
de la economía y del desarrollo de las personas y de los profesionales lo podemos ampliar y desarrollar en todo el mundo. Así que bueno, bienvenidos con las puertas abiertas, sobre todo con nuevas ideas. Mirad. Bueno, estaba tratando de seguir la exposición. La verdad que, bueno, muy buena. Queda poco por decir. A ver, voy a tratar de agregar alguna cosita y también plantear la perspectiva del Estado, que hoy también me toca, después de haber pasado por cooperativismo de trabajo, por el mutualismo, estar por la docencia. Soy también docente de la Universidad de Villa María, me toca estar cumpliendo una función pública. En primer lugar, la economía social y solidaria en Argentina no solo implica un conjunto, todo el número que nosotros pusimos sobre la mesa y las actividades de empresas, sino que hay un verdadero sistema, con un arraigo muy fuerte, dando respuestas a las distintas regiones, generando arraigo, generando economía, generando inclusión en distintas localidades de nuestro país. Por lo tanto, cualquier mirada profesional implica eso, implica una mirada federal, implica poder quedarnos en nuestro pueblo, quedarnos en nuestra ciudad, quedarnos en nuestra región, poder aportar al lugar de donde somos y no necesariamente ir a las grandes ciudades. Hay un sistema federal que nos está permitiendo y nos está generando como profesionales opciones laborales que la verdad que son muy ricas, son muy interesantes. En segundo lugar, hace falta, hay una demanda, no hay la cantidad suficiente de especialistas, no solo en el ámbito de las ciencias económicas, con sus distintas ramas y profesiones específicas, sino en general, en todas en todas las otras actividades profesionales. Hacen falta personas vinculadas al derecho, personas vinculadas a la ingeniería, a los procesos, personas que sepan capaces de generar esas tecnologías blandas necesarias para la gestión de las organizaciones, el trabajo con el personal, psicólogos sociales. Digo, hacen falta un conjunto de profesionales y una universidad que de alguna forma empiece a apuntar su mirada hacia este sector que lo está haciendo. No es casual que esté pasando esto en la UBA, en los últimos años empezó a aparecer en distintas universidades el impulso de ir hacia un sector que está demandando necesariamente y que está ofreciendo lugares, está demandando profesionales y está ofreciendo lugares. Pero por otro lado, y acá me parece que hay una cosa interesante, que en los casos que se plantearon acá, y las experiencias, las trayectorias que plantearon Edith, Esteban, bueno, Virginia, los distintos compañeros y compañeras, el sector en Argentina, este espacio es muy dinámico, genera respuesta, no solo proporcionalmente, como decíamos al comienzo, tiene una alta proporción, somos básicamente solidarios, somos básicamente asociativos en nuestro país, hay mucha experiencia y mucho arraigo, sino que la verdad que, por ejemplo, el movimiento de empresas recuperadas aparece acá en Argentina por allá por los 90 con mucha fuerza, siendo señero en el mundo, el sector del cooperativismo de servicios, la verdad que tiene una dinámica, un desarrollo que no tiene en otros lugares, el cooperativismo agropecuario podrá haber algunos países, qué sé yo, Nueva Zelanda, que tenga un sector de lechería mucho más grande que el de acá, pero la diversidad que hay, pero no solo la diversidad, fíjense que además esas distintas ramas están integradas entre sí, hay niveles de integración, no es casual, Esteban contaba, yo soy parte de una cooperativa agropecuaria, pero también soy parte de una cooperativa de servicios. Es como que el cooperativismo y el mutualismo siembra condiciones para que después se puedan desarrollar nuevas experiencias. El cooperativismo por ejemplo, de empresa recuperada, yo creo que además de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, no hubiera sido posible sin toda esa otra tradición que tiene nuestro país en formas asociativas. Nos vamos parando en hombros de un gigante, y me parece que eso es lo desafiante de alguna manera para los profesionales. Estamos ante un sector muy dinámico que va generando formas de emprendedurismo asociativo, solidario, que eso nos permite dar respuestas no solo económicas, sino a la inclusión social, a una mirada sobre el medio ambiente, a una mirada sobre la inclusión de las personas y la gestión en base a la diversidad. El mutualismo, por ejemplo, acá en Argentina es el único multiservicio en Europa que está muy desarrollado, está básicamente vinculado a los servicios de salud y a los servicios de seguros. Acá en Argentina hay mutuales haciendo hasta servicios de telecomunicaciones, por ejemplo. O sea, la variedad de servicios que hay. Y
Y si se ponen a ver, están las colectividades, las distintas profesiones, los distintos sindicatos. O sea, son herramientas que han dado respuestas a distintos grupos humanos, todos de alguna forma integrados bajo una misma forma asociativa. Que fíjense que es el gran problema de las sociedades modernas, la integración de las personas en sentidos, en sentires y en formas comunes, en tener un destino común. Bueno, la economía social y solidaria propone un destino común. Propone un destino común más allá de las diferencias, y no limándolas ni anulándolas, precisamente integrándolas, diciendo, miremos que tenemos un horizonte lo suficientemente ancho como para caber todos y todas. Me parece que eso es desafiante y nos propone pensar, en este caso, desde la economía, ese movimiento humano que ocurre alrededor de este mundo. Y bueno, desde el lugar del Estado. El Estado no tiene la capacidad, porque no tiene la cantidad de profesionales suficientes para promocionar, impulsar, fiscalizar, modelar, todo lo que implica este enorme movimiento. El Estado en los próximos años necesariamente va a necesitar profesionales que sean capaces de aplicar, de desarrollar, de impulsar políticas públicas y de controlar que estas organizaciones cumplan con su cometido. Así que hay un mundo profesional a conquistar ahí. Gracias, Nahum. En esta parte del encuentro que ya se nos está acabando, está llegando la noche y se nos está acabando el encuentro, me permito no hacer preguntas porque todo lo que han dicho ustedes responde al 95% de las preguntas que nos pasaron, sobre todo esta última parte de Nahum en términos de políticas públicas, para los que tengan interés de saber cuáles son las políticas públicas que hoy por hoy están cobrando vigencia y las, digamos, disposiciones y normativa que está saliendo, tienen la página de INAES, www.inaes.gov.ar, ahí van a encontrar toda la información para los que están preguntando, porque los hemos leído todos los comentarios que ustedes hicieron. Y este me parece el momento ideal, porque ya vamos llegando al momento de despedirnos. A mí me encantaría abrir el juego y que Patricia participara como una más, no como la hospedadora y la anfitriona, que de hecho lo es, pero la invitamos a nuestra... Al final no nos tomamos el mate, nos quedamos tomamos poco mate, pero invitamos a Patricia a que nos dé su sensación. Patricia, ¿qué te llevas de esta mesa antes del cierre? ¿Qué te llevas? ¿Y qué querés entregar? Claro, a ver, voy a tratar de resumir, ¿no? Porque si no, como dijeron todos, me voy a entusiasmar y vamos a pasar de las 9, así que antes que nada, gracias Edith, gracias Virginia, Esteban, Nahum, cada uno con sus particularidades, con sus conocimientos, pero en los 4 yo noté la pasión de lo que hacen, y eso es lo que quiero rescatar. Como ustedes saben, no quiero decir la cantidad de años que mi pasión fue la teoría de la decisión, además con mi tesis doctoral, que estudié la ocupación de las Malvinas con el tema de decisión, imagínense, ¿no?, a dónde me metí, se me abrió la mente, y lo que ustedes están explicando justamente es un mundo nuevo, un mundo que se está presentando, por suerte, que tiene que ver con la solidaridad, con dejar este esquema del egoísmo, de lo que yo voy a hacer, la ganancia o de lo que fuera. Y yo quiero hacer ese hincapié, porque la economía social, como bien dijo Esteban, la economía, las empresas de triple impacto, que en realidad, ¿no?, él dice, empiezan con las cooperativas, las mutuales. ¿Cómo llegamos a unir todo eso? Es el ser humano, es el hombre que decide, ¿no? Que durante muchos años era un robot, ¿no? Y eso, cuando yo fui alumna, se hablaba del robot economicus o decididorus, y los primeros 30 años o 20 de mis alumnos pobres también, yo les explicaba eso, y después empezamos a abrir la mente y hablar de las emociones, de lo que uno pretende, y entonces en las empresas, las organizaciones, las mutuales, las cooperativas, no existen si no existen los seres humanos que las componen. Entonces empezamos y terminamos con el ser humano.
Y el ser humano es el que tiene que apasionarse, el ser humano es el que tiene que pensar en la solidaridad, en el compromiso, en el medio ambiente. En el centro de estudios hicimos ya unos cuantos proyectos de UBASIT con el tema del cambio climático. ¿Y a quién le interesa o no el cambio climático si yo estoy mirando solamente, no mi ombligo, como decimos? Entonces, a los alumnos decirles que se tienen que apasionar y que piensen que el planeta, como ustedes bien dijeron, o nos salvamos todos o vamos todos a la ruina, ¿no? Y dijo Edith lo que yo dije en el cierre de la actividad anterior. Pongamos un granito de arena, los que ya, como ustedes, ya en las acciones y en la vida de ustedes lo implementaron, ¿no? El tema de ayudar, el tema de recuperar las empresas, el tema de, y acá voy a la teoría de la decisión, objetivos múltiples, porque la vida son objetivos múltiples. Ahí empieza y termina todo. ¿Por qué? Porque en general los objetivos están en conflicto, ¿no? Cuidar al medio ambiente, en general, la alternativa me cuesta más dinero. Entonces yo decía, hasta que la empresa no me demuestre, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria me sentí identificada, ¿no? Porque digo, llegamos la memoria del balance con todo lo que hacemos. Yo quiero ver cuando tomás una decisión que hayas puesto el objetivo de cuidar a los trabajadores o en este caso de cuidar al medio ambiente. Y hayas elegido la alternativa que quizás te costaba más, pero era la que te daba un mayor, digamos, ¿no? un mejor medio ambiente o ayudabas a tus trabajadores. Si no, podemos hablar y llenarnos de que tenemos varios objetivos, pero cuando los priorizamos al tema de la minimización de costos o a la maximización de ganancias, le damos la mayor prioridad. Y las demás los enunciamos, pero en realidad no les damos la prioridad que corresponde. Y entonces ahí decimos, tenemos un doble discurso, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar esto que decían ustedes, sobre todo para los alumnos. Hay que mirar un poco qué pasa con la casa en la cual estamos habitando, el planeta, el prójimo, qué es lo que queremos en nuestra vida. Y creo que por suerte ya hay muchas personas que están dejando de ser egoístas y están teniendo digamos, esta visión. Por eso hablo del egoísmo y hablo de la mente abierta o de la solidaridad. Es hacer un giro, ¿no? de 360 grados o 180 en realidad y darle la espalda a muchos de los objetivos que hasta ahora eran prioritarios. Así que la verdad fue todo muy inspirador. Me rescato esa palabra, ¿no? Así que gracias a ustedes. Gracias, Patricia. Y bueno, llega el momento de empezar a volver a casa. No sé aún si te quedás, supongo que te vas a tener que quedar porque vas a tener que tener tu distanciamiento. No creo que puedas volver hoy. El resto iremos volviendo a nuestros lugares. Pero antes de irnos les propongo, no un juego, sino una despedida de corazón a corazón. Que tiene que ver con que cada uno de ustedes se despida de todos los que nos acompañaron, incluyendo a Cris, que valoro mucho y agradezco mucho tu tiempo, Cris, porque hoy no te toca dar clases, así que gracias de nuevo. Les propongo que nos despidamos con una palabra que para cada uno de nosotros, los 7 que estamos acá, represente todo lo que hemos escuchado durante estas casi 2 horas de encuentro, y con la propuesta de volver a vernos. Probablemente en octubre, ya los estoy comprometiendo públicamente, para algún encuentro quizá más cortito, pero como decían todos ustedes, la economía social es un viaje de ida. Cada encuentro es un reencuentro, así que ya nos seguiremos viendo a lo largo del camino. Me despido con mi palabra, lo que me llevo y lo que me queda resonando en el corazón de una manera compasiva, entendiendo la palabra compasión como pasión por comprender. Me despido con la palabra conexión. Y gracias a todos y a todas. Vir. Bueno, Marce, creo que es transformación. Yo es lo que siento que es la economía social, transformación. Y que cada uno de nosotros podemos ayudar a poner nuestro granito de arena para transformar la sociedad en la que vivimos. Gracias, Vir. Gracias a ustedes.
Nahum, creo que. Sí, Te silenciaste, Marcela, sí. Sí, me silencié. Esteban, después Nahum. Estoy aplicando método sociocrático, que es una técnica de toma de decisiones. Esteban, después Nahum, después Cristian y cierra Patricia. Bueno. Tu palabra. A ver, es difícil, hay que improvisar con la palabra para resumir, ¿no? Pero sí, una. Compuesta. En la economía, en la educación popular, no me acuerdo bien los autores, no sé si era de Freire o de quién, pero se hablaba de sentipensar, esta cuestión de unir el sentimiento. Y yo creo que en el cooperativismo sentipensamos y sentihacemos. Así que es un poco esa mezcla de sentimiento y acción. Así que... Es difícil, ¿eh? Bueno, yo me sumo con utopía. Como lo Bueno, que la zanahoria esa que nos hace caminar. bueno, yo la palabra que pensé es inclusión. Yo, la palabra es desafío colectivo. Es difícil, ¿eh? Me toca a mí, pero es difícil. Yo diría solidaridad, ¿no? Solidaridad, me suena. Como que si soy solidario, bueno, quizás ya tengo la mirada en otro universo. Bueno, a ver, qué decirles, muchas gracias. La verdad, fue una actividad sinceramente muy inspiradora. Les agradezco el tiempo, les agradezco la pasión, porque estoy convencida que ustedes son buenos representantes, excelentes representantes de lo que hacen, porque siempre digo que lo que se hace con pasión difícilmente salga mal. Y cuando sale mal es porque no se pone ese granito de arena de pasión. Y en ustedes se ve esa pasión. Así que gracias por la mirada que tienen en los sectores, por lo que hacen. Y la verdad, los invito, por supuesto, como dice Marcela, a tener alguna otra actividad en nuestro centro, en nuestro departamento, y por supuesto, como representante de la facultad de la UBA, todo lo que ustedes necesiten de parte nuestra, para nuestros alumnos, para nuestros egresados, eso es lo que es uno de los más importantes deberes de la universidad, la transferencia a la sociedad, ¿no? Así que pueden contar conmigo, con el departamento, digamos, no conmigo, sino con el departamento de administración. Así que muchas gracias a ustedes por el tiempo, y gracias Marcela, y gracias Cristian. Y nos despedimos con nuestro saludo inclusivo. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias.